El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, candidato a su propia sucesión, explica a Euronews su programa político. Su objetivo es vencer los últimos focos de resistencia en el Parlamento Europeo la semana que viene. En un difícil ejercicio de equilibrismo, intenta convencer a la izquierda de su compromiso social y a la derecha de su defensa de la libre circulación y el mercado interno. Président de la Commission européenne, bienvenue sur Euronews. Merci. En sus planes para los próximos 5 años de la Comisión Europea, insiste mucho en la cuestión económica. ¿Cómo cree que Europa podría salir de la crisis? Que l'Europe pourra sortir de la crise. Bueno, esa es la prioridad. Es la principal preocupación de nuestros conciudadanos y creo que ahora hay que organizar la salida de la crisis. Pero antes de eso hay que mantener los planes de estímulo de la economía. Aunque es cierto que por aquí y por allá hay buenas noticias, me parece demasiado pronto para hablar del fin de la recesión. Precisamente usted habla de apoyar la demanda y al mismo tiempo luchar contra el paro. Pero ¿cómo lograrlo? Hay que hacer esfuerzos a nivel nacional, pero creo que también en el plano local podemos utilizar y adaptar nuestros instrumentos, entre otros los fondos sociales. He hecho propuestas para, por ejemplo, suspender la cofinanciación de los estados en esta fase, porque hay estados que ahora no tienen la capacidad de destinar más dinero a la lucha contra el paro. Y yo creo que a corto plazo es lo que podemos hacer con nuestros instrumentos. A medio plazo hay que invertir en las nuevas fuentes de crecimiento, la innovación, la energía. He propuesto una superred de interconexiones energéticas para Europa, es decir, invertir en la viabilidad de la base industrial europea. ¿Qué piensa de las ideas de Gran Bretaña, Francia y Alemania para el G20? ¿Cree que luchar contra los paraísos fiscales y llegar incluso a amenazarles es el buen camino? ¿Cree que Europa va a enviar la señal adecuada? Permítame señalarle modestamente que la Comisión ya había lanzado propuestas, pero desafortunadamente los Estados miembros no las tuvieron en cuenta. Por ejemplo, en 2004 mi Comisión presentó una recomendación para luchar contra las remuneraciones excesivas, contra eso que ahora llamamos los bonos. Entonces nadie tuvo en cuenta esas recomendaciones. En lo que se refiere a la lucha contra los paraísos fiscales, hace ya más de 30 años que la Comisión lucha contra los paraísos fiscales. Pero lo cierto es que no se había llegado a un consenso y hoy por hoy se puede decir que hemos avanzado más en los últimos meses que en 30 años, gracias también al movimiento que lanzamos en el G20 con los estadounidenses, que también han ejercido presión sobre ciertos paraísos fiscales. ¿Cree que los servicios financieros deberían tener más libertad de movimientos? Los servicios y los productos financieros son importantes porque proporcionan muchos trabajos en Europa, pero deben estar sujetos a reglas creíbles. Y efectivamente hemos asistido a comportamientos que van contra toda ética, lo hemos visto. Sin embargo, su comisión ha defendido en muchas ocasiones la libre circulación de esos productos. No, es un derecho, una obligación del Tratado de Roma. La libre circulación en Europa de capitales, servicios, mercancías y personas. Estamos a favor de la libertad, pero de una libertad regulada. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, porque ahora hay condiciones de consenso. Yo mismo he tomado la iniciativa de pedir un informe al grupo presidido por Lagosière. Los europeos, los ciudadanos europeos, están cada vez más preocupados por el llamado liberalismo, el exceso de liberalismo. ¿Cree que la Comisión debería crear una directiva marco para la protección de los servicios públicos? Una directive cadre pour la protección des services publics. En el Tratado de Lisboa hay ya disposiciones muy claras para la defensa y garantía de los servicios públicos. Yo creo que los servicios públicos cumplen una función esencial en nuestro modelo europeo de sociedad. Estoy dispuesto a debatir con el Parlamento Europeo cuál es la mejor forma de garantizar esa protección y esta especificidad de los servicios públicos, por supuesto respetando el mercado interno europeo.
Nos plantea más reservas las tentativas que puede haber de una especie de renacionalización, de una fragmentación del mercado interno. De fragmentación del mercado interior. ¿Cuándo y cómo está dispuesto a discutir sobre ello con el Parlamento Europeo? Porque para algunos en el hemiciclo la protección de los servicios públicos es algo esencial. La semana que viene hablaré con todos los grupos políticos que me han invitado de las grandes líneas para los próximos 5 años. ¿Está dispuesto a hacer concesiones en ese sentido? ¿Qué tipo de concesiones podría hacer sobre...? No se trata de hacer concesiones. Intento mostrarme lo más ambicioso que puedo, pero siendo realista para que después podamos obtener el apoyo de las diferentes fuerzas políticas del Parlamento. Pero cuando le hablen de los servicios de interés general, de la necesidad de protegerlos con una directiva marco contra los riesgos de la competencia y la liberalización, ¿qué va a responder? Eso lo tengo que discutir con las diferentes fuerzas políticas. En el documento que acabo de presentar al Parlamento Europeo digo que debemos proteger los servicios públicos porque son muy importantes, sobre todo los servicios públicos de interés social. Lo digo con total claridad, esa es mi línea política, la línea general. Otra cosa es cómo hacerlo desde un punto de vista normativo y eso es lo que hay que abordar con las diferentes fuerzas políticas. Quiero estar seguro de que es algo que funciona. ¿Cree que Europa debería proponer un impuesto sobre carbono a nivel europeo? Los Estados miembros están muy divididos a ese respecto y yo creo que por ahora hasta las fuerzas políticas están divididas. En el Parlamento hay algunas que son favorables y otras que están en contra. Yo creo que ahora tenemos que concentrarnos en conseguir los resultados más ambiciosos que podamos en Copenhague. Después ya veremos si hay posibilidades de introducir otras medidas de protección. Dicho esto, usted lo sabe, los impuestos en Europa son un asunto difícil porque se necesita la unanimidad. Sobre inmigración clandestina, ¿cree que más allá de las recientes polémicas con la Comisión Europea y algunos Estados miembros, hay países que han sido abandonados a su suerte? Sobre todo se habla de los países del sur de Europa en lo que se refiere a este problema. Siempre lo hemos dicho. Yo mismo he dicho que el problema de la inmigración no es solo un problema de los países que reciben inmigrantes ilegales. Es un problema de Europa en su conjunto. Es lo que dije en Italia, en Malta, en España, y las propuestas que hemos presentado al conjunto de los Estados miembros van precisamente en el sentido de la solidaridad. Los inmigrantes ilegales entran a veces por Malta, pero su objetivo no es quedarse allí, sino ir a toda la Europa comunitaria. Yo creo que más solidaridad es posible y necesaria, y el comisario Barrot acaba de hacer propuestas muy concretas para que podamos ayudarnos entre Estados miembros. Pero es competencia de los Estados miembros la cantidad de gente que quieren recibir en su territorio. Una última pregunta. ¿Cree que tendrá un segundo mandato como presidente de la Comisión Europea? La verdad es que mi nombre es el único que se ha barajado por ahora. Me han apoyado todos los estados y de todas las tendencias políticas y eso es muy importante. Yo creo que ahora no es momento de hacer una división partidista de Europa, sino de luchar por el partido de Europa. Y la Comisión es el partido de Europa. Tengo un programa muy europeo y creo que tendré una mayoría clara en el Parlamento. Además, los últimos 5 años he trabajado muy bien con él. Una mayoría clara con el voto de los euroescépticos también. A mí me gustaría, sobre todo, tener el voto de los proeuropeos. Mi programa es muy europeo. Mon programme est très européen. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.